El señor de Vizcaya es al mismo tiempo el rey de Castilla, una monarquía compuesta. La necesidad de hacer una reformulación del ordenamiento de 1452 llamado Fuero Viejo de Vizcaya. Y en 1526 lo que se hace es remozar ese fuero a través de la articulación del llamado pase foral, que obedézcase pero no se cumpla. E incluir una novedad que es el desarrollo de la hidalguía universal. Soy Alberto Angulo Morales, profesor de Historia Moderna de la Universidad del País Vasco, y estoy aquí para intentar informaros de qué fue el fuero de 1526, el llamado Fuero Nuevo de 1526 de Vizcaya. Primero de todo, Alberto, ¿qué papel jugaron los bandos nobiliarios en la historia del señorío? Estos bandos son unos conjuntos parentales de señores nobiliares que tenían un gran control sobre las diferentes propiedades, las propiedades más relevantes. Estoy pensando en ferrerías, en molinos, los recursos materiales, los recursos económicos, y que durante los siglos XIV y XV intentaron lograr también un control político y cultural de estos territorios. Al final lo que ocurre es que estos dos bandos, los llamados oñacinos y gamboínos, que se extienden no solo por las provincias vascas, sino por gran parte de Europa, evidentemente en otros territorios con otras titulaciones, con otros apellidos, son los que generan una situación de conflicto y de violencia a la que se van a enfrentar o van a intentar enfrentarse en diferentes momentos tanto las villas y ciudades como la propia corona o la monarquía. Estas guerras eran realmente unas guerras privadas, no podemos pensar en conflictos militares, salvo algún caso muy circunstancial, como en 1466 en Guernica, que llegan a enfrentarse dos bloques de cerca de 2.000, por lo menos uno de ellos tenía 2.000 peones, 2.000 soldados. Lo normal es que fuesen pequeños enfrentamientos en los que cada uno de estos bandos y de los señores que estaban en cada uno de los bandos lo que pretendía era ejercer un control político sobre los lugares de paso, los caminos, los recursos, vuelvo a insistir, ferrerías, molinos, y minusvalorando el papel tanto de la corona de Castilla como sobre todo de las villas y de las ciudades de las provincias vascas. Tradicionalmente se había interpretado como una lucha de carácter nobiliar, o sea, familias de origen noble que se enfrentaban pues, por cuestiones relativas al honor, a la preeminencia, a ser los más importantes, pero desde hace ya bastantes años, podríamos decir 2 o 3 décadas, la historiografía insiste más y más en que detrás de este conflicto lo que hay es un problema de la caída de las rentas que habían estado cobrando estas grandes familias. Entonces, en este periodo que va desde más o menos 1325 hasta casi 1475, lo que hay es un enfrentamiento entre estos dos grandes bandos, oñacinos y gamboínos, tanto en el ámbito rural, en el campo, como en las ciudades, con la finalidad de ejercer ese control gubernativo, político, judicial y económico. Además de las disputas entre nobles, ¿qué contexto histórico existía en el momento de la redacción del fuero? El Fuero Nuevo de 1526, el Fuero Nuevo de Vizcaya, hay que contextualizarlo primero, hay que vincularlo evidentemente con la persona que lo va a confirmar y va a conceder el permiso para su publicación, que es el emperador, en este caso, rey de Castilla, Carlos V como emperador. Desde 1519, Carlos I va a intentar llevar adelante una política en la que se produzca una uniformización de los diferentes reinos que por vía dinástica había ido recibiendo de sus abuelos y de sus padres. Y entre ellos, uno de esos territorios, evidentemente, es el señorío de Vizcaya, que ya en 1379 se había agregado, se había integrado dentro de la corona de Castilla por una vía muy simple, que es la vía matrimonial. La descendiente de la familia de los Haro, que habían sido los señores de Vizcaya con anterioridad, va a emparentar directamente con la casa de los Trastámara, que es la dinastía gobernante en el siglo XV
en Castilla. Con lo cual, desde ese momento lo que nos encontramos es que el señor de Vizcaya es al mismo tiempo el rey de Castilla. Entonces, el Fuero Nuevo de 1526 coincide en el tiempo con un conjunto de conflictos, sobre todo de carácter militar y vinculados a ese mantenimiento de la unidad de los reinos que había recibido Carlos I y de también la integración de nuevos espacios. Hay que recordar que muy poco antes se había producido la primera vuelta al mundo, 4 años antes de la redacción del Fuero. El Cano va a llegar a puertos andaluces después de dar la vuelta al mundo. A principios de este mismo año, también Carlos I va a contraer matrimonio con Isabel de Portugal, que posteriormente va a generar la llamada Unión de Coronas. La atención y el interés de Carlos I evidentemente no estaba centrado en el Fuero Nuevo de Vizcaya, sino en los recursos que este señorío de Vizcaya podía ofrecer a su señor, que como hemos indicado anteriormente es el rey de Castilla, para desarrollar esa política expansiva tanto en Europa como en América. Y en ese contexto de conflictividad en Europa y de expansión atlántica u oceánica es donde se produce la redacción y luego la confirmación del Fuero Nuevo de Vizcaya entre 1526 y 1528. La monarquía que recibe como herencia Carlos I es lo que los historiadores desde hace más o menos 2-3 décadas vamos ya denominando como una monarquía compuesta. ¿Qué quiere decir? El rey es rey de múltiples reinos, ducados, señoríos, provincias, principados, y no hay una unidad. Entonces, en este caso, el señorío de Vizcaya tiene una situación peculiar. ¿Por qué? Porque su señor es el señor de Castilla. Las provincias de Guipúzcoa y Álava tienen una categoría diferente desde un punto de vista jurídico. Son provincias. Muy cerca tenemos otros territorios que tienen el título de reino, y todos ellos mantienen su idiosincrasia, sus peculiaridades jurídicas, sus peculiaridades jurisdiccionales, a través de unos sistemas o unos códigos legales que en este caso, en lo que se refiere al señorío de Vizcaya, sería el que se contiene en el Fuero Nuevo de 1526. Entonces, Alberto, ¿qué motivó la redacción del Fuero Nuevo de 1526? El Fuero de 1526, aunque se le suele titular como nuevo, que es nuevo, no es una modificación o una alteración del llamado Fuero Viejo. Ahí estamos jugando con un marco cronológico que va de 1452 a 1526. Realmente el proceso de la lucha de bandos que hemos comentado lo que va a llevar es a que todas las autoridades adviertan en la necesidad de hacer una reformulación de las disposiciones normativas que aparecían en ese ordenamiento de 1452 llamado Fuero Viejo de Vizcaya. Y en 1526 lo que se hace es remozar ese fuero e incluir una novedad que es la más relevante de dispositivo de la arquitectura institucional y legislativa y jurídica que se genera en el señorío de Vizcaya, y es el desarrollo de la hidalguía universal. ¿Y ahora podrías explicar mejor ese concepto? ¿Qué implicaba la hidalguía universal recogida en el fuero? Entre esos bandos en los que un conjunto de familias consideraban que ellos eran los verdaderos nobles, los que más valían, en 1526 nos encontramos con un ordenamiento jurídico que propone la igualdad civil de todos los naturales, moradores y vecinos del señorío de Vizcaya. Es lo que los historiadores llamamos la hidalguía universal. ¿Qué quiere decir? Que cualquier individuo, hombre o mujer, que naciese en el señorío de Vizcaya, solamente por su naturaleza, por haber nacido ahí, por tener su origen en el señorío, gozaría de un conjunto de privilegios que derivaban de los usos y costumbres que ya se habían recopilado en el Fuero Viejo y que se vuelven a retomar en el Fuero Nuevo. Entre ellos, quizás el apartado 16º del primer título es el más significativo, porque es el que habla de la hidalguía universal de los vizcaínos, pero no una hidalguía que solo se vaya a dar
en el propio territorio, en el propio señorío de Vizcaya, sino que se proyecta al conjunto de reinos que están bajo el gobierno de Carlos I. ¿Eso qué quiere decir? Que un vizcaíno que estuviese en Ceuta, que estuviese en Panamá, ante ciertas circunstancias, podía aducir que él era vizcaíno originario y por lo tanto estaba exento de una serie de pagos fiscales. Había una exención de impuestos, había una exención clara del servicio militar y sobre todo había un conjunto de garantías procesales que afectaban a cuando estos vizcaínos que estaban fuera del señorío de Vizcaya se encontraban con problemas de carácter judicial, bien sea un impago de una deuda, bien sea una palabra de casamiento dada y no cumplida, bien sea el haberse visto envuelto en una pelea a cuchilladas en un barrio de Sevilla. Todo ello, al ser vizcaínos originarios, hacía que todos esos procesos no estuviesen afectados por lo que entendemos la jurisdicción ordinaria. No podía un juez de esa ciudad donde se había producido el delito intervenir y procesar a ese vizcaíno, sino que el vizcaíno automáticamente podía pedir que su caso se tramitase ante el juez mayor de Vizcaya, que estaba situado en la Chancillería de Valladolid. Claro, sobre el papel es muy bonito, pero aquí llega el gran problema. La pregunta que nos hacemos todos los historiadores: ¿qué conocimiento tenían sobre su propio fuero antes de 1526, cuando ya se implementa, y después aquellos vizcaínos que habían emigrado? Realmente es bastante limitado. Las fuentes lo único que nos indican son los esfuerzos que hacen las Juntas Generales a partir más o menos de los años 60 del siglo XVI, por editar en Valladolid y posteriormente en Bilbao pues, numerosos ejemplares del fuero de Vizcaya de 1526. Los ejemplares que iban destinados sobre todo a los ministros de justicia del rey que estuviesen en otros territorios. Por lo tanto, hay una política propagandística y de proyección, de promoción de ese fuero de 1526 con la finalidad de proteger a cualquier vizcaíno que tuviese el más mínimo conflicto con cualquier jurisdicción de las que existían en la monarquía hispánica, bien en Europa, bien en América, bien en el norte de África o bien en Asia. Y entonces, dinos, ¿cuáles son las características más relevantes del fuero de 1526? Entre las características más relevantes del fuero de 1526, la exención fiscal es una de ellas. O sea, un vizcaíno que estuviese en Sevilla se le pedía que pagase la blanca de la carne, que era lo que se llamaba, pues un impuesto indirecto sobre la carne, y él aludía a su vizcainía para no pagar ese impuesto. El servicio militar era otro de los elementos que derivaban del fuero de 1526. Los vizcaínos como tal estaban exentos de formar parte de los ejércitos y armadas del rey. Podían participar en tales ejércitos y armadas de manera voluntaria, pero no obligada. Al final se van a convertir en un sistema recíproco de servicios. Cuando el rey demanda bien tropas o dinero, las juntas generales se reúnen y normalmente llegan a un acuerdo para hacer lo que en la terminología de la época se llama un donativo. El concepto de donativo se supone, desde el prisma del señorío de Vizcaya, que es un servicio voluntario, o sea, nadie les ha obligado a hacerlo, sino que es un servicio que hacen como vasallos a su señor. Normalmente intentan que esa cuantía sea menor de la que era demandada por la corona. Esos servicios son siempre muy bien recibidos por parte de la corona. Tengamos en cuenta que la mayor parte del hierro que se desarrolla o que se fabrica en la península ibérica proviene de la zona de las Encartaciones, de la llamada mina de Triano, con la que se construyen pues bueno, todo el hierro que es necesario, no solo para el armamento, sino también para esa expansión por América y por otros territorios que están siendo recientemente descubiertos. En algunas circunstancias, el fuero también defiende los intereses de los vizcaínos a través de la articulación del llamado pase foral, traducido proveniente del derecho castellano y que se suele traducir con la frase de obedézcase pero no se cumpla. O sea, obedecemos la ley de la disposición, la orden del rey, pero de la manera que consideramos competente. Por otro lado, desde el punto de vista procesal, los vizcaínos tienen una serie de derechos
específicos que se recogen en el primer título del fuero, también referente a que no se les puede aplicar tormento, o sea, tortura, y que también, pues bueno, no se les puede llevar a prisión si anteriormente no han pasado ante un juez. Por otro lado, el señorío de Vizcaya, y en este caso junto a las dos provincias de Guipúzcoa y Álava, también conformaban un espacio de baja presión fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Las aduanas no estaban en la costa, las aduanas estaban en el interior, en lo que sería la raya del río Ebro. Por lo tanto, todos los productos que llegaban a los puertos vizcaínos, a Bermeo, a Ondarroa, a Bilbao, entran sin pagar ningún tipo de gabela, sin pagar ningún tipo de impuesto. Pagarían los impuestos una vez que pasasen esa línea del Ebro. Se van generando bastantes actividades vinculadas al fraude y al contrabando. Por otro lado, el fuero también tiene una parte de derecho público y otra parte de derecho privado, y en esta última, en la que atiene al derecho privado, por ejemplo, hace referencias muy concretas a la cuestión del mayorazgo de la troncalidad, o sea, de que las familias vizcaínas elegir el heredero o heredera que va a continuar con la casa solar, con el caserío. También influye en cuestiones relativas al matrimonio, es una comunidad de bienes, los hombres y las mujeres, una vez que se desposan, tienen los dos las mismas capacidades para el manejo de los bienes gananciales e incluso de las dotes. Y por último, cuando llega un juez extraño, no vizcaíno, se le ponen todos los problemas posibles para que ejerza sus funciones. Eso suele ocurrir con los jueces de sacas, que son los que persiguen el contrabando, o suele ocurrir con los obispos que quieren entrar en el territorio vizcaíno y que son considerados como jueces ajenos, o los cónsules, por ejemplo, de los comerciantes extranjeros que están asentados en las localidades de la costa, principalmente en Bilbao. Claro, pero entonces, ¿qué dificultades tuvo la aplicación de la hidalguía universal? La aplicación fuera del señorío de Vizcaya de los principios que son recogidos en el Fuero Nuevo de 1526 sobre el papel es aceptado por Carlos I con la confirmación de este cuerpo normativo, pero va a encontrar graves dificultades. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los emigrantes vizcaínos no son ricos, son gente que va a buscar fortuna fuera de Vizcaya. Y normalmente las profesiones que ejercen de carácter mecánico eran oficios en los que la nobleza no participaba. Son hidalgos, pero hidalgos pobres, son lo más parecido a lo que a la figura del Quijote de Miguel de Cervantes, lo cual produce un contraste bastante profundo y numerosos enfrentamientos en los siglos XVI y XVII. ¿Por qué? Porque ni la sociedad castellana, una sociedad estamentalizada en dos grupos, nobles y plebeyos, veía con facilidad la manera de integrar a estos vizcaínos, que realmente eran hidalgos, pero eran hidalgos pobres y que tenían que buscarse la vida dedicándose a actividades que normalmente un noble castellano jamás hubiese realizado. Y por otro lado, como ya he comentado anteriormente, esa preocupación de las Juntas Generales y la Diputación de Vizcaya por lograr reeditar el fuero de 1526 también fueron puestas en solfa, en duda, por diferentes individuos, sobre todo jurisconsultos como el fiscal García Saavedra de la Chancillería de Valladolid y por muchas otras autoridades. Antes has mencionado el mayorazgo. ¿Podrías explicar mejor este término? ¿Cómo funcionaba en la sociedad de aquella época? En esta sociedad lo que nos encontramos es con unas familias que rápidamente deciden que va a haber un mayorazgo. La normativa permite también que las mujeres sean herederas. Un mayorazgo es una institución jurídica que permite que todos los bienes que mantiene la familia se le cedan a uno de los hijos, o sea, va a vivir de las rentas que produzcan esos bienes, pero no va a poder poner esos bienes en el mercado, no va a poder vender la casa que ha heredado, no va a poder vender el molino o la ferrería que ha heredado. Sí va a poder vivir de lo que rente, de lo que produzcan esos bienes. Entonces, el mayorazgo es el que se queda en Vizcaya, el que mantiene el linaje, y los otros que han emigrado son los que realmente acaban siendo fundamentalmente protegidos por ese fuero de 1526,
al entender que esa situación, que esos privilegios se tienen que dar en Vizcaya y fuera de Vizcaya. Los emigrantes de los que estoy hablando son los segundones. Entonces, esta protección que les ofrece el fuero de 1526 es un elemento que sirve o que nos permite entender mucho mejor las razones del éxito de estos emigrantes vizcaínos. Y Alberto, ¿qué papel tiene la mujer en ese momento histórico? Emakumei dagokinean, begirada bat ematen badiogu 1526ko foru berriari, badakigu, abantaila handia bat zituela, persona juridiko bat izango balitz bezala onartua bazalako. Gero, errealitatea nolakoa den? Gauza bada nola legealdiak isladatzen duen irudia nahiko positiboa dela, behar bada aukera handiak ematen zizkiela emakumeei, baina gero ikusi behar dugula nola moldatzen ziren familiakoek. Egiazkoa da, normatiba honetatik kanpo ikusten dugula, baita ere emakumeen partaidetza negozioetan enpresario gisa eta barrekoa nahiko normalak eta nahiko dokumentalki frogaturik daudela. Enpresa askoren buru bezala, alargun bezala askotan agertzen dira merkaderak, eta kasu hauetan badakigu beraiek emakumeek ez bakarrik enpresaren prestagintza, baizik eta prozesu guztietan parte hartzen zutela. Nahiko adierazgarria dela nola askotan ezkontzeko momentuan dote ematen ziotela emakumei, eta emakumei hauei emandako doteak dira ez bakarrik diruzkoak, baizik eta baita ere produktuekin. Horrek esan nahi duena da merkatal ekintzetatik oso hurbil beti aritu egin zirela. Los últimos datos, de las últimas investigaciones que se han ido realizando, lo que nos han mostrado es que en Vizcaya como en Guipúzcoa se podía elegir al heredero, que fuese varón o hembra. Ahora, también es verdad que la proporción no es igualitaria, o sea, realmente estamos hablando quizás de un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Y en el caso de que hubiese herederas, normalmente solía darse en circunstancias muy puntuales, pero sí que es cierto que tienen muchas más libertades, o tienen reconocidos muchas más libertades que las que tienen en otros ordenamientos legales de la misma época. La presencia en todos estos casos de la mujer, como podemos advertir, se da no solo en el marco del negocio, en el mundo empresarial, sino también en las preocupaciones estratégicas que tienen las instituciones vizcaínas para mantener bien poblado el territorio. Entonces hay una preocupación por parte de las juntas generales y de las diputaciones en muchas ocasiones cuando los reyes les demandan dinero y hombres, diciendo que tengan cuidado porque tantas demandas lo que van a producir es un despoblamiento del territorio de frontera. Y claro, si un territorio de frontera se despuebla, rápidamente va a ser ocupado por el enemigo. Y para terminar, ¿podrías contarnos una anécdota de aquella época? ¿Algo que te parezca destacable? El vínculo, la relación entre el señorío de Vizcaya y Carlos I es muy llamativo, porque cuando él es nombrado como rey de Castilla, todas las provincias van a competir, todos los territorios, en este caso estoy pensando específicamente en el señorío de Vizcaya, la provincia de Guipúzcoa y la de Álava. Todas ellas eran conocedoras que desde Flandes tenía que venir el que iba a ser rey de Castilla, y todas ellas aspiraban a que llegase al puerto más próximo a su territorio, con la finalidad de conseguir rápidamente que hiciese la confirmación de los privilegios y de los fueros, en este caso sería del viejo fuero de 1452 en el caso de Vizcaya. Y en este proceso es muy significativo cómo los guipuzcoanos tuvieron en este sentido, fueron más rápidos, digámoslo así, simplemente. Porque en vez de esperar a que llegase Carlos I a alguno de los puertos de la cornisa cantábrica antes de dirigirse al interior de la meseta, propusieron a un comerciante y marino, Sebastián de Babaza, que se embarcase en un navío para ir a acudir a Flandes, para llegar a Flandes y que en Flandes el Carlos I, como rey de Castilla, les confirmase y les jurase sus privilegios y su ordenamiento. Hay un interés por parte de cada territorio rápidamente de que el nuevo rey jure
los privilegios o el conjunto normativo foral que afecta a cada territorio. Ellos les fueron a buscar y realmente, pues bueno, ni los alaveses, ni los guipuzcoanos, ni los vizcaínos llegaron los primeros. Y realmente el desembarco se produce en la costa cantábrica y rápidamente Carlos I se introduce en la meseta castellana, lo que va a provocar que los representantes de las juntas generales de los tres territorios tengan que buscarle también en Castilla para conseguir que confirmen sus ordenamientos parecidos, pero muchos más débiles que el fuero de Vizcaya de 1526.